La madrugada envolvía a Mariana en un silencio sepulcral frente al patio del Mercado Central de Abastos, en la zona oeste de São Paulo. El aire gélido de aquella hora calaba hasta los huesos, pero el verdadero problema era la ausencia total de movimiento. Ningún empleado había aparecido para ayudar con la pesada carga, algo insólito en un lugar que solía bullir de camioneros y carretillas elevadoras apresuradas. Era como si todos se hubieran puesto de acuerdo para desaparecer, y solo ella se hubiera perdido el aviso. Aquello no hacía más que aumentar su nerviosismo, provocando esas punzadas incómodas de la intuición, ese sexto sentido que quienes trabajan años en la carretera aprenden a respetar. Pues una simple sospecha puede salvar una vida. El cielo oscuro parecía más bajo. Los viejos galpones proyectaban sombras alargadas y, a su alrededor, solo se oían sus propios pasos, mezclados con el sonido sordo de algunas cajas al deslizarse y el silbido del viento frío. La sensación de aislamiento era abrumadora. Allí, rodeada por el hormigón vacío y el polvo que se levantaba a cada paso, Mariana se sentía como si la ciudad no existiera, como si estuviera atrapada en un lugar olvidado por el mundo. El olor a tierra húmeda y a la propia carga lo impregnaba todo, trayéndole recuerdos de tantas madrugadas similares, pero nunca tan solitarias como aquella. Sola, y ya al borde del agotamiento, iba apilando un palé tras otro, sujetando las cajas a la plataforma con las gruesas cuerdas del camión, apretando cada nudo más de lo necesario. El sudor le resbalaba lentamente por el rostro, a pesar del frío cortante de la madrugada paulista, y cada músculo parecía protestar, como si le suplicara que lo dejara todo y huyera de aquel extraño patio. En los breves momentos de pausa, Mariana miraba instintivamente hacia la cabina del camión. Allí dentro, Rex, su viejo pitbull de 1000 batallas, vigilaba todo desde la ventanilla. El perro ni siquiera se movía. Solo sus enormes ojos la seguían en cada movimiento, atento a cualquier señal fuera de lo normal. Era su guardián, su compañero fiel de asfalto y silencio desde hacía años. Un animal que sabía percibir los pequeños detalles y reaccionar con rapidez cuando era necesario. Aún sin decir nada, Rex hacía que Mariana se sintiera un poco menos invisible en aquella inmensidad de sombra y espera, como si estuviera listo para actuar en cualquier momento, ante cualquier indicio de que aquella madrugada guardaba algo distinto. Juntos, formaban un dúo silencioso, conectados por el instinto, preparados para cualquier sorpresa que la noche aún pudiera deparar. El inicio del largo viaje de 2.500 kilómetros por las carreteras que conectan São Paulo con el sur de Brasil era casi un trance. El asfalto brillaba con los primeros rayos de sol, y el ruido constante del motor volvía todo monótono, como si el paisaje pasara en un bucle infinito. Por momentos, Mariana ya no sabía si estaba pensando o simplemente conduciendo en piloto automático. Eran demasiadas horas en línea recta, con pocas curvas y casi nadie a la vista, salvo los camiones que ocasionalmente se cruzaban en su camino. Dentro de la cabina, Rex era su única compañía, pero incluso él parecía distinto aquella vez. Normalmente, el perro dormía durante gran parte del trayecto, levantando la cabeza solo al oír una bocina o percibir el olor a comida. En esta ocasión, sin embargo, estaba inquieto desde que entraron en la autovía Regis Bittencourt. Cambiaba de posición constantemente. Se sentaba, se tumbaba, volvía a levantarse. A veces se apoyaba en el cristal, mirando hacia afuera como si viera algo oculto entre la maleza, para luego volver la mirada al retrovisor y quedarse observando fijamente el reflejo del camión que los seguía. Mariana intentaba ignorar la mala sensación que aquello le provocaba, pero era difícil. Dicen que los perros ven lo que nosotros no vemos, y con tantos años en la carretera, ella sabía que valía la pena prestar atención a esas advertencias silenciosas. Mientras las horas pasaban, los recuerdos de otros viajes iban y venían. Recordó la vez que quedó atrapada en una inundación cerca de Curitiba, o aquella entrega que casi termina en Paraguay
por culpa de unas indicaciones erróneas. Esos recuerdos la ayudaban a distraerse, pero el comportamiento de Rex la devolvía bruscamente a la realidad. La principal señal de alarma llegaba en las paradas. Cada vez que se detenía en una estación de servicio, y Mariana conocía cada una de ellas, unas mejores, otras bastante precarias, Rex se negaba a beber agua, algo muy extraño en un perro que siempre se había mostrado ansioso por comer y beber durante las pausas. Prefería permanecer alerta, con la mirada fija en el espejo, como si desafiara una presencia invisible. Ese pequeño detalle la inquietaba más que cualquier ruido extraño en el motor. Con cada kilómetro, Mariana sentía que algo estaba a punto de ocurrir. No tenía pruebas, solo el instinto y esa desconfianza forjada tras muchos años en la carretera. Era como si un peligro invisible acompañara al camión, esperando el momento adecuado para manifestarse. Aunque no pudiera explicarlo, Mariana sabía que era mejor no bajar la guardia mientras Rex siguiera actuando de esa manera. Era extraño, como si todos los sentidos del perro estuvieran gritando acerca de una amenaza oculta en el polvo y el silencio del viaje. En la recta final del trayecto, el paisaje fue cambiando, y Mariana se dio cuenta de que las señales de tráfico comenzaban a desaparecer poco a poco, como si la carretera quisiera ocultar su destino. El camión ya estaba lejos del bullicio de las ciudades, inmerso en una región rural cubierta de polvo rojizo, senderos estrechos, descampados y algunas fincas descuidadas. Era extraño darse cuenta de que, por más que intentaba encontrar alguna referencia conocida, solo veía pastizales llenos de baches, árboles retorcidos y galpones abandonados, sin ningún letrero de empresa ni rastro de actividad humana. Un escenario muy diferente al de cualquier entrega que hubiera hecho antes. Conducía despacio por los caminos de tierra, con el camión balanceándose más de lo habitual, y a cada kilómetro, la misma duda la asaltaba. ¿Quién demonios habría solicitado una entrega en un rincón tan aislado de Paraná? Los neumáticos sorteaban piedras y socavones, levantando nubes de tierra que llegaban a cubrir los faros. De repente, apareció un portón de hierro completamente oxidado, torcido, en medio de la nada, asegurado por un simple candado y una gruesa cadena. Era el tipo de lugar en el que, en cualquier otra situación, Mariana ni se plantearía entrar, pero ya no había vuelta atrás, no después de tanto tiempo en la carretera y con la carga esperando a ser entregada. El cielo parecía inmóvil, sin una brizna de viento, bajo el calor sofocante del atardecer. Solo se oía el motor del camión y el sonido del polvo al levantarse. De vez en cuando, Mariana intentaba consultar el GPS, pero el dispositivo solo mostraba un error, con el punto azul detenido en medio del vacío. Intentó llamar al contacto que le había dado la dirección, pero solo saltaba el buzón de voz. Aquello acentuaba el peso de la soledad. No se trataba solo de estar lejos de la gente. Era como si todo hubiera sido calculado para que no pudiera pedir ayuda si la necesitaba. Rex, todavía inquieto, ahora gruñía en voz baja, sin dejar de mirar a ambos lados del camino. El ambiente se volvió pesado, denso, de esa manera que hace que el corazón se acelere sin saber muy bien por qué. Mariana sentía que aquella entrega la estaba sacando por completo de su rutina, dejándole una pregunta martilleando en la cabeza. ¿Quién, al fin y al cabo, la esperaba allí? ¿Y por qué? El portón no parecía solo un límite físico, sino una arriesgada invitación a algo totalmente desconocido, y, aún presintiendo que una trampa podía estar tendida más adelante, Mariana respiró hondo, aferró el volante y se preparó para dar el siguiente paso. Todo parecía encajar en un silencio insoportable, mientras el tiempo adquiría un peso extraño en el aire. Mariana permanecía en el asiento del camión, comprobando el seguro de la puerta, sintiendo el sudor correr por su nuca y escuchando el leve gruñido de Rex. El polvo suspendido, mezclado con el sol abrasador, hacía que cada segundo se alargara. El camión, detenido frente al portón oxidado, era ya un blanco fácil en aquel lugar olvidado.
En un momento dado, cuando el reloj marcaba cerca de las 5 de la tarde, percibió un movimiento extraño procedente del galpón más grande, uno construido con ladrillos viejos y tejas descoloridas por el tiempo. De allí surgieron tres figuras que, al principio, parecían meras siluetas, pero que pronto se revelaron como hombres armados, cada uno portando una escopeta antigua y una expresión vacía. Cruzaron el patio en silencio, mirando directamente a Mariana, como quien sabe exactamente quién es y qué transporta. No dijeron nada. Simplemente mantuvieron la distancia, con una postura rígida, como si todo el plan hubiera sido ensayado. Rex ladró con ferocidad, abalanzándose contra el cristal, pero Mariana, con un gesto rápido, lo sujetó por el collar, intentando mantener al perro bajo control, mientras su propio miedo le paralizaba las piernas. La adrenalina comenzó a invadir su cuerpo como una ola fría y lenta. Ahora estaba claro. Había sido atraída a una trampa, y nadie acudiría a rescatarla. Era como si la carretera, que siempre le había ofrecido un cierto consuelo en su soledad, esta vez la hubiera entregado en bandeja al peligro. El portón, hasta entonces solo un símbolo de abandono, se cerró lentamente a sus espaldas. El sonido seco de las cadenas resonó en el patio, seguido por el chasquido del candado, que selló cualquier posibilidad de fuga. Ahora, el lugar, que antes era simplemente aislado, se había transformado en una prisión improvisada. Mariana sintió que el pecho se le oprimía con el peso de lo que estaba por venir. Miró a Rex, que seguía valiente, mostrando los dientes, y lo entendió. La soledad, que tantas veces había sido su aliada, ahora tenía la forma de una amenaza concreta. Aquellos hombres no tenían prisa, lo que solo aumentaba la sensación de que todo había sido planeado hasta el más mínimo detalle, desde el silencio del patio vacío hasta la falta de señal en su móvil. No quedaba ni un rastro de esperanza en el aire, solo la certeza de estar atrapada en una emboscada cruel, orquestada para aniquilar hasta la poca fe que le quedaba en la carretera. La atmósfera se volvió aún más pesada cuando los asaltantes, sin muchos miramientos, le gritaron a Mariana que saliera despacio del camión, con las manos en alto y sin hacer ningún movimiento brusco. Su tono de voz era seco, casi automático, como si aquello fuera solo otro día más en su sucio trabajo. Uno de ellos, el más alto, balanceaba el arma con una naturalidad que sugería que lo había hecho decenas de veces. Otro, un tipo más bajo y delgado, escudriñaba los alrededores con desconfianza, sus ojos brillando bajo una gorra raída. El tercero no decía nada. Simplemente apuntaba con firmeza hacia el asiento donde Rex permanecía, como si esperara cualquier señal de rebelión. Mariana bajó con las piernas temblorosas, sintiendo el corazón desbocado y el sudor frío recorriéndole la espalda. No era de las que se rendían fácilmente, pero allí no tenía opción. Ellos controlaban la situación a través del miedo, y cada uno de sus gestos estaba medido, como si hubieran ensayado cada movimiento, cada amenaza. Le pidieron las llaves del camión, le hicieron señas para que soltara todo lo que llevaba en los bolsillos y le dejaron claro que no valía la pena intentar nada. Rex seguía quieto, pero no apartaba la vista del hombre de la gorra, con todo el cuerpo tenso, sin emitir un solo sonido. Fue entonces cuando un detalle importante se les escapó a los asaltantes. La presencia de Rex no formaba parte de sus planes. Se fijaban más en Mariana que en el perro, subestimando el poder que aquel animal encerraba. El pitbull, normalmente tranquilo junto a su dueña, estaba ahora rígido como un resorte a punto de saltar, respirando con fuerza, con la mirada fija y sin pestañear en los tres hombres. Parecía entenderlo todo, como si esperara un solo gesto, una señal para actuar. Pero también sabía que, en ese momento, el peligro era demasiado grande como para atacar sin motivo. La tensión se volvió tan densa que casi podía palparse. Rex no gruñía, no ladraba. Era solo ese silencio controlado y peligroso lo que incomodó incluso al hombre de la gorra. Murmuró algo a sus compañeros,
indicando con un arqueo de cejas que, si era necesario, dispararía. Pero el perro, firme, demostraba con la mirada que no era una amenaza cualquiera. A partir de ese momento, todo podía cambiar con un simple movimiento, pues había más fuerza, coraje y lealtad en aquel animal de lo que los asaltantes podían imaginar. Amarrada con prisa y sin miramientos, Mariana sintió la fría brutalidad de las cuerdas, apretándole las muñecas y los tobillos sin compasión. Fue arrastrada al interior del galpón, donde el penetrante olor a metal viejo y aceite quemado se mezclaba con el polvo y la humedad, creando un aire pesado que se adhería a la piel y hacía que todo pareciera aún más sofocante. Tumbada en el suelo de cemento, sentía el cuerpo dolorido y el roce áspero de las cuerdas, mientras la cabeza no dejaba de darle vueltas, atrapada entre el miedo puro y una rabia sorda. Esa indignación de quien se da cuenta, demasiado tarde, de que el mayor peligro a veces se esconde en los detalles que parecen demasiado normales como para cuestionarlos. Mariana miraba el techo oscuro del galpón. Pequeños rayos de luz se filtraban por las rendijas de las viejas tejas, iluminando partículas de polvo que danzaban en un movimiento lento e infinito. El tiempo, allí dentro, parecía arrastrarse de una manera extraña, como si el reloj se hubiera detenido solo para aumentar la angustia de aquel improvisado cautiverio. El corazón le latía con fuerza en el pecho, y el sudor frío que le corría por las sienes se mezclaba con el olor húmedo del ambiente, creando una sensación de vulnerabilidad absoluta. Afuera, Rex seguía siendo el elemento discordante de aquel asalto. Uno de los bandidos, el que se hacía el valiente, golpeaba la puerta del camión con el cañón de su arma, intentando asustar al pitbull, incitándolo a ladrar o a atacar. Pero Rex se limitaba a mirarlo fijamente, alerta, sin emitir un solo ladrido. Los otros se burlaban, encontrando gracioso el silencio del perro, pues estaban acostumbrados a animales sumisos. En esas zonas rurales, era común encontrar perros que ladraban, pero que retrocedían rápidamente ante las amenazas. Pero Rex era diferente. No apartaba los ojos del galpón, atento a cualquier ruido que proviniera de su interior, como si esperara una fisura en la calma para actuar. Los asaltantes, convencidos de que tenían el control, comenzaban a bajar la guardia. Uno se alejó para manipular la radio dentro del camión. Otro encendió un cigarrillo, apoyado contra la pared. Y el tercero, encargado de vigilar el galpón, lo hacía con la mirada relajada, perdida en la pantalla de un viejo móvil. Las conversaciones en voz baja cargaban el aire de amenazas implícitas. Era esa clase de tensión que, en cualquier instante, podía desembocar en tragedia o en una huida milagrosa. Cada segundo pesaba, mientras lo improbable parecía acechar el lugar, apretando aún más el nudo que separaba el miedo de la esperanza. Desde fuera, los criminales creían que todo marchaba según lo planeado. La intención era clara: secuestrar el camión, cargado de equipos electrónicos de la transportista sudoeste, y hacer desaparecer la carga del mapa en menos de 2 horas, antes de que alguien notara algo extraño. Actuaban con una mezcla de agresividad y autoconfianza, lanzando amenazas e insultos para mantener a raya cualquier intento de resistencia. Uno de ellos, probablemente el jefe, no dejaba de gritar órdenes, insistiendo en que no quería problemas, y que bastaba conseguir sus reglas para que nadie saliera herido. Una y otra vez, dejaban claro que Mariana solo saldría de allí si colaboraba para abrir los compartimentos de seguridad del camión. Mariana, por su parte, sentía las cuerdas apretar sus muñecas con más fuerza cada vez que recordaba lo que estaba en juego. Los bandidos la veían tendida en el suelo polvoriento del galpón, como una presa fácil, pero lo que no podían ver era el vínculo silencioso que mantenía con Rex, quien vigilaba siempre alerta desde el exterior. La carretera le había enseñado a Mariana a confiar en su intuición y a forjar lazos verdaderos. En ese momento, su mayor aliado no era otro camionero, ni la policía de carreteras o un dispositivo GPS, sino su perro fiel, tan curtido en el asfalto como ella. Aún atada y aparentemente indefensa,
Mariana buscaba cruzar la mirada con Rex cada vez que la puerta del galpón se abría. Era una comunicación sutil, un simple intercambio de miradas fugaces, pero en ellas se contenía todo. Una petición de auxilio, una orden de esperar, la certeza de que el momento justo llegaría. Rex, por más nervioso que estuviera, jamás rompía ese contacto visual, como si entendiera cada gramo de la urgencia y la determinación de su dueña. Por debajo de toda la tensión, existía una complicidad pura. Los bandidos no se daban cuenta, pero esa conexión estaba, en silencio, dándole la vuelta al juego. Lo que para ellos era un golpe fácil, para Mariana era una situación límite y no permitiría que terminara en una derrota. La experiencia acumulada en tantos viajes por Brasil, los días y noches en la cabina, las historias escuchadas en las paradas de carretera, todo se condensaba ahora para darle un nuevo sentido a ese instante. Era como si la propia carretera, que un día le enseñó a desconfiar de los atajos, ahora soplara valentía en las miradas que intercambiaban ella y su perro, listos para torcer el destino a la menor oportunidad. El ambiente en el patio cambió en un parpadeo. El bandido que parecía más confiado, el mismo que minutos antes se burlaba de los demás por la supuesta facilidad del golpe, subió al camión listo para poner la primera marcha. Aferró el volante con satisfacción, creyendo que en poco tiempo estaría lejos con toda la carga. Dentro, Mariana sintió el rugido del motor y la vibración familiar del camión, casi como si la propia máquina gritara con ella por la injusticia de la situación. No hizo falta ni una palabra. Rex, inmóvil en el exterior, escuchó el motor y, en ese instante, captó la mirada angustiada de su dueña en cuanto la puerta del galpón se entreabrió para que los hombres comprobaran su estado. Aquel gesto silencioso, un código solo entre ellos dos, fue suficiente. En cuestión de segundos, Rex se lanzó a través del patio, con los músculos tensos y una determinación arrolladora. Cruzó la distancia que lo separaba del camión sin darles a los asaltantes, que hasta entonces habían subestimado por completo al animal, la más mínima oportunidad de reaccionar. El estruendo de sus patas sobre la tierra resonó, y, antes de que el hombre al volante pudiera cerrar la puerta, Rex saltó con toda su fuerza, impactando con su cuerpo y mandíbula en los brazos del bandido. El feroz ataque tomó al criminal por sorpresa, arrancándole un grito y arrojándolo de costado. Fue un golpe certero, de esos que no dejan espacio para una recuperación rápida. Fuera, los otros dos criminales se quedaron paralizados un instante, como si no pudieran creer lo que veían. Lo esperaban todo, menos la convicción y el coraje de un perro que hasta ese momento se había mostrado tranquilo. El sonido de los ladridos furiosos de Rex, mezclado con los alaridos del asaltante en la cabina, sembró el pánico en todo el patio. Uno de ellos, el más nervioso, llegó a apuntar con su arma, pero la mano le temblaba tanto que vaciló, consciente del riesgo de herir a su propio cómplice o de llamar demasiado la atención. La escena, que antes era de dominio absoluto de los delincuentes, se convirtió en un caos, mientras Mariana se llenaba de esperanza al ver cómo el miedo se apoderaba de aquellos hombres armados. Aquella victoria, arañada y sangrienta, para sorpresa de todos, quedó en las patas de Rex, quien demostró que es imposible para cualquier ladrón medir la fuerza de quien protege con amor verdadero. Lo que parecía un crimen perfecto se desmoronaba, dejando solo desesperación y humillación a los pies de aquel valiente e improbable héroe. Lo que sucedió después parecía una escena de película, pero Mariana estaba allí, sintiendo cada segundo en su propia piel. El primero de los asaltantes, el que recibió la mordida certera de Rex, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Cayó del asiento del conductor gimiendo de dolor, con el brazo ensangrentado, soltando el arma en el suelo del vehículo. Rex no lo soltó fácilmente, manteniéndolo presionado contra el piso, hasta que el hombre dejó de intentar revolverse. El segundo bandido, consumido por el pavor, intentó correr hacia el fondo del patio,
pero el perro se convirtió en una sombra tras él, listo para impedir cualquier huida. El tercero, el más joven, temblaba de tal manera que cayó al suelo, intentando desesperadamente encontrar su móvil para pedir ayuda, pero solo consiguió balbucear palabras inconexas mientras Rex pasaba corriendo a su lado. En medio de aquel caos, el polvo se levantó y lo envolvió todo. El sonido de los gritos mezclado con los ladridos del pitbull creaba un ambiente irreal, de esos en los que nadie se reconoce. Los hombres, que minutos antes se creían dueños de la situación, estaban ahora completamente sometidos, implorando clemencia, perdidos entre el susto, el dolor y la humillación. El suelo de tierra apisonada quedó marcado por las pisadas de los implicados, por gotas de sangre y por las huellas de arrastre de los que habían caído. Cuando la última amenaza fue neutralizada, un silencio sobrecogedor se apoderó de todo. Era tan denso que parecía ocupar cada rincón, ahogando incluso el sonido lejano del viento. Mariana, tendida en el suelo, apenas sentía las puntas de los dedos de tanto que las cuerdas le cortaban la circulación. Con los ojos muy abiertos, seguía cada movimiento, entre asustada y aliviada, sin acabar de creer lo que acababa de presenciar. Su pecho subía y bajaba rápidamente, con esa respiración de quien escapa de lo peor, una mezcla de agotamiento y gratitud. La realidad la golpeó allí, en la cruda sencillez de ese momento. Mariana estaba viva porque Rex era más que un perro. Era un compañero, uno de verdad, de los que no temen enfrentarse a lo imposible. Poco a poco, el susto fue dando paso a la conciencia de que, a pesar de todo el peligro, la carretera aún guardaba compañeros fieles y lecciones imprevisibles. Era como si el destino se hubiera doblegado ante una lealtad silenciosa, transformando una emboscada en una victoria, cuando ya nadie esperaba milagro alguno. En cuanto Rex tuvo claro que ninguno de los bandidos tenía ya fuerzas para reaccionar, no perdió el tiempo. Corrió directamente hacia donde Mariana yacía, con la respiración agitada y la mirada todavía turbia por la adrenalina. El perro olfateó rápidamente las manos y las piernas de su dueña, percibiendo el fuerte olor de esa mezcla de sudor, polvo y las pequeñas heridas causadas por la cuerda apretada. Sin dudarlo, comenzó a morder con delicadeza las ataduras, dando pequeños y precisos tirones con los dientes. Habían pasado por mucho juntos en las carreteras de Brasil. Por eso, cada movimiento de Rex era seguro, fruto de la confianza y el cuidado de quien conoce los límites del otro como nadie. Mariana sentía cómo cada fibra de la cuerda se aflojaba, y el peso del miedo se desvanecía, casi al mismo tiempo que la esperanza volvía a latir en su pecho. No dijo nada, solo miraba a Rex, y en ese silencio habitaba toda una conversación antigua, construida a lo largo de años y kilómetros recorridos juntos. Bastaba una mirada, un gesto, para que el perro entendiera lo que debía hacer, como si se comunicaran con el pensamiento. Cuando finalmente logró liberar sus manos, Mariana masajeó sus muñecas enrojecidas, aún medio dormidas, agradeciéndoselo en voz baja. Rex no se detuvo. Circulaba a su alrededor, lamiendo las pequeñas heridas, como si supiera que el peligro inmediato había pasado, pero que era necesario cuidar las marcas que el susto había dejado. Mariana se incorporó lentamente, sintiendo el cuerpo todavía pesado, pero también una extraña fuerza que emanaba de la leal compañía a su lado. El agradecimiento era tan grande que las palabras no alcanzaban. Miró hacia el patio, vio el escenario de caos, los bandidos caídos y el camión intacto. Un alivio inmenso la invadió, diferente a cualquier sensación que hubiera experimentado en la carretera. Abrazó a Rex largamente, sintiendo su pelaje sucio, el calor del cuerpo del perro mezclado con su propia energía de quien acaba de escapar de algo terrible. Allí comprendió una vez más que ninguna trampa era rival para todo lo que habían construido juntos. La carretera puede sorprender, pero cuando existe confianza de verdad, no hay peligro que dure para siempre. Cuando Marina se vio libre,
Su cuerpo todavía temblaba con una mezcla de alivio y agotamiento. Sabía que no tenía tiempo que perder. Sin preocuparse por la suciedad o los arañazos, comenzó a registrar el patio y el interior del camión en busca de su móvil, que había desaparecido en medio del tumulto. Lo encontró tirado bajo el asiento del conductor, con la pantalla rota, pero aún funcionando. Con los dedos temblorosos, marcó el número de la policía, intentando controlar al máximo su voz para decir lo esencial. Las palabras salieron atropelladas, mezcladas con el miedo de lo ocurrido, y esa urgencia que solo siente quien sabe que ha escapado por los pelos. Dijo su nombre, la dirección aproximada, y balbuceó, tratando de explicar que había sido reducida por 3 asaltantes, que el camión y la carga del grupo sudoeste habían sido salvados y que gran parte de ello se debía a su perro, que había puesto en fuga a los ladrones. Al otro lado de la línea, el operador tardó en creerla. Marina percibía en su voz que todo aquello sonaba demasiado improbable, pero no había tiempo para discusiones. Reforzó su petición, dio detalles del galpón, pidió ayuda con más firmeza y colgó antes de que la batería se agotara del todo. No servía de nada esperar comprensión en ese momento. Solo necesitaba que vinieran rápido. La espera en el patio se convirtió en una prueba de paciencia y nervios. Rex permanecía alerta, dando vueltas cerca de ella, ladrando con fuerza cada vez que una luz surgía a lo lejos en el camino de tierra. El silencio era pesado, roto solo por esos ladridos y por los gemidos ahogados de los bandidos sometidos. Cada par de faros que aparecía en el camino provocaba una nueva ansiedad. ¿Y si eran cómplices que volvían? ¿O sería la policía? Marina abrazaba a Rex con fuerza, sintiendo el corazón acelerado, ambos listos para lo que fuera. Cuando finalmente los vehículos de la policía aparecieron en la entrada del galpón, con sus luces rojas y azules rasgando la oscuridad, Marina sintió que las piernas casi le fallaban de alivio. Los agentes salieron de los coches con las armas en la mano, observando la escena con desconfianza. Fue difícil explicar lo que había pasado, pero allí, frente a los uniformes, ya no cabía duda. Aquel no era un día corriente, y nadie podría plasmar en un informe toda la verdad sobre aquella noche. Toda aquella agitación en el galpón no tardó en convertirse en noticia. A primera hora de la mañana siguiente, el caso ya era tema de conversación entre los policías de Minas Gerais, apareciendo en boletines internos e incluso en programas de radio de la región. Rápidamente, los camioneros comenzaron a comentarlo en sus grupos de mensajes, compartiendo audios y fotos que los propios agentes habían tomado allí, mostrando a Mariana junto a Rex, cansados pero de pie, frente al camión intacto. Los periodistas no tardaron en llamar, queriendo saber cómo una mujer y su perro habían logrado frustrar un asalto a mano armada e impedir el robo de una carga de productos electrónicos. El nombre de Mariana apareció en varios portales de noticias, generalmente acompañado de frases como «ejemplo de coraje en la carretera» o «la fuerza de la mujer en el asfalto». Para sorpresa de todos, Rex se convirtió en un pequeño símbolo. Incluso hicieron montajes con sus fotos y frases como «héroe de 4 patas» y «protector de la carretera». Mucha gente pedía entrevistas, encontrando la historia inverosímil, queriendo detalles o incluso ofreciendo pienso, baños en peluquerías caninas o premios de asociaciones locales de camioneros. Pero, para ella, todo eso apenas le traía consuelo. El torbellino de sentimientos de aquellos minutos intensos no cabía en ningún reportaje. Ahora, Mariana se enfrentaba a un nuevo tipo de agotamiento. El de ver su rutina alterada, su teléfono sonando sin parar, siempre con alguien queriendo detalles de cada momento. Le resultaba difícil incluso explicar cómo se sentía, entre el orgullo y la aprensión, como si algo dentro de ella hubiera cambiado para siempre. Rex tampoco parecía estar tranquilo. El animal, siempre atento a cualquier movimiento, redobló la guardia alrededor del camión y de la casa.
Ladraba ante ruidos desconocidos, gruñía más a menudo y vigilaba a cada extraño con una desconfianza aún mayor, como si esperara otro peligro en cualquier momento. Para quienes lo vieron de cerca, era como si la verdadera batalla solo hubiera cambiado de forma. Todo aquel revuelo era apenas la punta del iceberg. En las paredes de la pequeña habitación, entre sorbos de café y un silencio tenso, flotaba la certeza de que hay cicatrices del camino que ninguna foto o reportaje puede capturar. Cada vez que las miradas de Mariana y Rex se cruzaban, sabían que habían sobrevivido juntos. Pero también comprendían que, a partir de ese momento, ni la carretera ni la vida volverían a ser exactamente las mismas. Los días que siguieron al ataque parecían haber perdido su antiguo ritmo. Mariana intentaba reincorporarse a sus obligaciones en la empresa de transportes Estrada Nova, pero incluso su camión parecía ahora cargado con una energía extraña. Cada vez que se acercaba al patio de maniobras, su atención se agudizaba, buscando detalles. No tardó en darse cuenta de que algo no encajaba. Justo en la entrada, las marcas de neumáticos y las huellas en el barro seguían frescas, a pesar de las lluvias de los últimos días. Alguien había estado allí recientemente, casi como si vigilara o quisiera terminar un trabajo pendiente. Al acercarse al camión, la sensación empeoró. La tapa del depósito de combustible estaba abierta y el candado colgaba torcido, de una forma en que ella nunca lo dejaba. En el suelo, un precinto de plástico azul, de los que garantizan la inviolabilidad de la carga, yacía roto junto a un viejo cuaderno. El nombre, Jardel, garabateado en el precinto, no le resultaba familiar. Mariana miró el adhesivo con el logo de Estrada Nova y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quedó claro que aquella noche no se trataba solo de robar mercancía. La pesada sensación era que alguien la observaba a ella, o peor, a algo que transportaba sin saberlo. La idea de que el asalto no había sido obra de aficionados, ni una casualidad, cobraba cada vez más fuerza. Recordaba las frases que los hombres habían soltado durante el caos, palabras al viento sobre encontrar el verdadero paquete y no volver a fallar. Quizás el asunto era mucho más grande que unos simples bandidos buscando dinero fácil. La carretera, antes su compañera, parecía ahora esconder códigos, trampas y peligros velados, como si Mariana hubiera cruzado una línea invisible y ahora estuviera atrapada en una red que involucraba a mucha más gente y muchos más secretos. Rex también estaba distinto. Bastaba con acercarse al camión para que el perro se pusiera inquieto, olfateando cada rueda y gruñendo hacia el interior del remolque cerrado. Su comportamiento no hacía más que confirmar todas las sospechas de Mariana. Se preguntaba si debía avisar de nuevo a la policía o hablar con otros camioneros de confianza. Sin embargo, en el fondo, sentía que debía ser cautelosa. Empezaba a comprender que no había sido elegida por error. Su camión, la carretera y ahora su propio nombre estaban ligados a algo mayor. Una historia oculta entre cargas y destinos. Y por muy aterrador que fuera, sabía que sería imposible ignorar las señales. El verdadero peligro no había hecho más que empezar. La tensión no disminuía, así que Mariana decidió actuar sin demora. No podía confiar en nadie de la empresa y sentía que necesitaba el apoyo de alguien que realmente entendiera los entresijos de la carretera. Pensó de inmediato en un viejo conocido, el comisario Jonas, una figura respetada en las autovías de Minas Gerais. Tenía mucha experiencia. Había resuelto casos que nadie creía posibles y siempre mantenía los ojos abiertos a lo que sucedía dentro y fuera de las empresas de transporte. Contactó con él por mensaje, sin dar muchos detalles, y quedaron en encontrarse discretamente en la comisaría de Uberaba, al final de una tarde lluviosa. Una vez allí, Mariana se lo contó todo, sin ocultar nada. Desde el aterrador ataque en el almacén, pasando por el extraño comportamiento de Rex, hasta las claras señales de que alguien había registrado su camión
y dejado mensajes como aquel precinto azul con un nombre desconocido. Jonas la escuchaba con calma, tomando pequeñas notas en un cuaderno de tapas negras, interrumpiéndola solo para preguntar la ubicación exacta del patio o si había visto a algún conocido rondando la zona. Su serenidad le proporcionó a Mariana un cierto alivio. Por fin sentía que alguien la creía. Abriendo un cajón cerrado con llave, Jonas sacó unos papeles que pondrían en alerta a cualquiera. Le mostró copias de órdenes de carga falsificadas, con rutas similares a la suya, que involucraban a empresas fantasma que solo existían sobre el papel. Señaló una lista llena de nombres de empleados que, según las investigaciones, nunca habían fichado en las oficinas donde supuestamente trabajaban. Pero lo más aterrador era el informe sobre los camioneros, al menos 15 desaparecidos en menos de 5 meses. Casos que siempre se cerraban como accidentes o fugas, aunque el patrón era el mismo. Cargas especiales, rutas nocturnas y vínculos con empresas sospechosas. Jonas le explicó que no se trataba de golpes improvisados. Era una red organizada, con gente infiltrada en distintas compañías, capaz de manipular documentos e incluso el sistema de rastreo de los vehículos. Mientras escuchaba, Mariana sintió un nuevo peso sobre sus hombros, el de descubrir que su lucha personal era, en realidad, solo la punta de un iceberg enorme. Ya no era paranoia. La vigilaban porque, sin querer, había tropezado con negocios peligrosos donde mucha gente prefería el silencio. El final de la conversación no le trajo paz, pero le dio el rumbo que necesitaba. Allí, en la pequeña y fría luz del atardecer que iluminaba la comisaría, comprendió que aún le quedaba mucho por delante y que para seguir con vida tendría que confiar cada vez menos en la suerte. El verdadero golpe llegó cuando Jonas le mostró el informe detallado de otros 9 camioneros. Habían caído en trampas muy parecidas a la que ella enfrentó. Recibían órdenes de carga de empresas que, al poco tiempo, se desvanecían sin dejar rastro. Las rutas, siempre cambiadas a última hora, los llevaban a almacenes en pueblos pequeños o lugares apartados, y el desenlace era casi siempre el mismo: la desaparición. Algunos pocos habían escapado, pero la mayoría ya solo eran recordados en mensajes de anhelo y breves notas en los periódicos locales. Mariana sintió una sacudida, no solo de miedo, sino de indignación. El pensamiento de haber sobrevivido casi por casualidad, gracias a Rex y al aviso de Jonas, alimentó su deseo de no dejar que aquello quedara impune. Vio de nuevo los rostros de sus amigos de la carretera, las anécdotas compartidas en las madrugadas, las promesas de «cuídate mucho» antes de cada viaje. De entre los nombres de la lista, reconoció al menos a 3. Conocía su honestidad, las dificultades que afrontaban en cada flete. En lugar de acobardarse, aquella tristeza la conmovió profundamente. Era hora de hacer algo. Rex, como si percibiera el cambio de atmósfera, no se despegaba de ella, entendiendo que el peligro seguía rondando, pero también que ella estaba decidida a protegerse y a ayudar a otros. Jonas le advirtió del riesgo real, pero también le dijo que una denuncia formal podría poner en marcha una investigación seria. Mariana lo tuvo claro: huir o callar sería lo mismo que consentir aquellos crímenes. Tomó una decisión. Con Rex a su lado dándole valor y el apoyo, aunque receloso, de Jonas, volvería a la carretera no como una víctima, sino como alguien dispuesta a investigar. Empezó a hablar discretamente con otros camioneros, a compartir detalles sospechosos y a pedirles que prestaran atención a las rutas y las cargas. Su deseo era exponerlo todo a nivel nacional, para que nadie más se embarcara en viajes fantasma. Ya no se trataba solo de su propio trauma, sino de todos los que habían perdido sus historias en aquella red oscura. Ahora, Mariana no solo cargaba con el peso del miedo, sino con la misión de ser una voz de alerta, queriendo que su propio dolor resonara como una advertencia por todo el país. Los días avanzaban, y cuanto más se sumergía Mariana en esa red de sospechas, más pesados se volvían los descubrimientos. Ya se había acostumbrado al clima de miedo y desconfianza,
pero nada podría haberla preparado para lo que sucedió una mañana que parecía como cualquier otra. Recibió una llamada urgente de Jonas. Había ocurrido un crimen grave cerca de la primera área de servicio de la circunvalación. Al llegar al lugar, la escena le heló la sangre. Un camión de transportes Guimaraes estaba detenido en el arcén, con el remolque abierto y las luces azules de las sirenas reflejándose en la carrocería. Sobre el capó yacía el cuerpo de un conductor al que Mariana reconocía de otros viajes. La imagen se le grabó a fuego en la memoria. ¿Cómo podía todo empeorar tan rápido? La llamaron a declarar de nuevo, y en la pequeña sala de la comisaría de Uberaba, notó que el ambiente había cambiado. El comisario Rodrigo, que sustituía a Jonas en ese turno, escuchó su relato con una atención recelosa. Entre preguntas y anotaciones, Mariana se dio cuenta de que él intercambiaba miradas serias con otro policía. En un momento dado, Rodrigo, bajando la voz, dejó escapar una frase que la hizo temblar. ¿De verdad cree que esta gente actúa sola? Esto es solo la punta del iceberg, doña Mariana. Hay peces gordos, muy por encima de lo que podemos ver, moviendo los hilos. Fue entonces cuando comprendió que meterse en aquel avispero tenía consecuencias mucho mayores de lo que parecía. El propio comisario medía sus palabras, como si temiera que cualquier información pudiera filtrarse. Mariana se dio cuenta de que no podía contar todo lo que sabía, especialmente los detalles que prefería guardarse. El recuerdo de la extraña voz al teléfono que concertó la entrega falsa, la puerta automática del almacén cerrándose demasiado rápido, la mirada vacía y distante del hombre que conducía el otro camión minutos antes del ataque. Esas piezas sueltas formaban un rompecabezas que solo ella parecía dispuesta a armar, pero cada intento aumentaba la sensación de peligro a su alrededor. A pesar de todo, Mariana se sintió aún más segura de su papel. El misterio crecía, y las amenazas parecían adquirir nuevos rostros, pero estaba decidida a seguir en la carretera. No era solo por justicia. Sabía que en este juego confuso, sobrevivir era también una forma de resistir. Después de todo lo ocurrido, volver a trabajar en la sede de Stradanova era casi un castigo. Mariana entró sintiendo el peso de las miradas de reojo. Los compañeros que antes charlaban animadamente en los descansos, ahora evitaban acercarse a ella. Algunos ponían excusas para no saludarla, otros desviaban la mirada al cruzarse con ella en el pasillo. La empresa había cambiado sutilmente. Los procedimientos eran más rígidos, la tarjeta de identificación solo abría puertas que antes estaban de par en par, e incluso el acceso al comedor se controlaba con una lista. Era un intento claro de vigilar cada paso de quien representaba un riesgo para la imagen de la compañía. En las reuniones matutinas, Mariana notaba un ambiente gélido. Los encargados hablaban de nuevas normas e inspecciones en voz baja, lanzando indirectas sobre la importancia de la discreción y de centrarse en el trabajo. Pero los mensajes iban dirigidos a ella. Al darse cuenta de que la veían como alguien que había expuesto fallos graves, entendió que ya no tenía espacio allí. Le llegaron a ofrecer viajes a rincones remotos de Minas Gerais, explicando que era lo mejor para todos, aunque nadie dijera en voz alta el verdadero motivo. Se había convertido en el recordatorio viviente de las grietas del sistema. A pesar de todo, Mariana no se dejó intimidar. Rex, que también sentía el ambiente hostil, caminaba inquieto por los pasillos, siempre cerca de ella como una sombra protectora. Decidió que no iba a permitir que la empujaran al olvido o a rutas peligrosas que otros rechazaban. Habló con Jonas y se aseguró de mantener cierta libertad para elegir sus viajes, dejando claro a sus jefes que seguiría alerta y que denunciaría cualquier anomalía. En lugar de callarse, se preparó aún más. Revisó cada pieza del camión, enseñó a Rex a identificar olores y sonidos extraños, estudió rutas alternativas en viejos mapas y retomó el contacto discreto con otros conductores a través de grupos de mensajería más seguros. Sabía que la amenaza era mayor que nunca, pero también era consciente de que así tendría más control sobre su propio destino.
estaba decidida a enfrentar la carretera a su manera, a seguir luchando y a protegerse a sí misma y a todos los que aún se cruzaran en su camino. Los días que siguieron fueron inestables. Mariana sentía en la piel que la tranquilidad tardaría en volver. Era como si las amenazas hubieran salido de las sombras para tomar las calles. En cada esquina del polígono industrial aparecía gente que nunca había visto, observando su camión con demasiada fijeza. Un coche plateado, de cristales tintados, parecía seguir sus movimientos desde el otro lado de la avenida. Incluso el vigilante del edificio, con quien había compartido cafés, empezó a hacer comentarios sobre hombres desconocidos que preguntaban por la camionera valiente. Rex también había cambiado. Durante los paseos, olfateaba el aire y gruñía en voz baja al percibir presencias extrañas tras las vallas o entre los camiones estacionados. Una noche, mientras Mariana cerraba el capó, sonó el teléfono. Al otro lado, una voz distorsionada le dijo que pensara en su familia y abandonara esa vida. Fue una advertencia fría, sin insultos, pero transmitía una amenaza inconfundible. Después de esa llamada, la sensación de estar cercada se volvió abrumadora. Al principio, Mariana dudó, preguntándose si merecía la pena arriesgar tanto. El cansancio la tentaba a dejarlo todo, pero cada vez que Rex la alertaba de un ruido anómalo, reforzando sus sospechas sobre los extraños que la vigilaban, recordaba por qué seguía allí. Nadie más iba a desaparecer en esa carretera sin que hubiera respuestas. El miedo, en lugar de paralizarla, se convirtió en el combustible que alimentaba su determinación de incomodar a quienes estaban detrás de toda aquella podredumbre. Cada viaje adquirió un nuevo matiz, como si ella y Rex caminaran constantemente por un campo de minas. El doble de precauciones, revisiones más frecuentes y mensajes intercambiados solo a través de aplicaciones protegidas con contraseña. Cuando conversaba con Jonas, ahora mucho más cuidadoso con sus palabras y horarios, él le advertía que el asunto había cobrado una dimensión nacional. Encontraron tramas similares esparcidas por las carreteras de São Paulo, Goiás y Mato Grosso. La lucha de Mariana ya no era solo personal. Se había convertido en una resistencia colectiva. A pesar del miedo, Mariana no retrocedía. Utilizaba cada señal de amenaza para fortalecer sus lazos con los camioneros aliados y recordaba siempre que rendirse no era una opción. Al fin y al cabo, cuando la justicia falta, el coraje debe ocupar el lugar del destino. El nombre de Mariana fue ganando fuerza, mucho más allá de las carreteras polvorientas y los grupos de camioneros. Un murmullo comenzó a extenderse. Primero entre sus compañeros de profesión, después llegó a los periódicos locales, hasta alcanzar los grandes portales de noticias del país. Todo adquirió una nueva proporción cuando el proyecto de la Ley Canina de la Carretera llegó al Pleno en Brasilia. El proyecto preveía que perros de protección, como Rex, fueran autorizados oficialmente a acompañar a los camioneros durante sus viajes, reconociendo el papel de estos animales tanto en la prevención de delitos como en el apoyo emocional para quienes enfrentan jornadas solitarias y peligros constantes. El debate fue intenso. En el Congreso, las conversaciones iban más allá de los temas técnicos. Se debatió sobre seguridad, claro, pero lo más notable fue cómo la iniciativa arrojaba luz sobre la invisibilidad de las mujeres en las cabinas de los camiones, las dificultades que enfrentaban los autónomos ante las bandas que actuaban con impunidad, y la soledad de tantos conductores por todo el país. Mariana fue invitada a hablar en la sesión más comentada, acompañada de Rex, quien, al fin y al cabo, inspiró el nombre de la futura ley. Aquella mañana, se despertó con el corazón desbocado. Preparó un discurso sencillo pero sincero, pensando en cada amigo que no volvió a casa, en cada mujer a la que llamaron loca por negarse a callar ante la injusticia. Cuando tomó el micrófono, el salón abarrotado esperaba los típicos aplausos fáciles, pero lo que recibió fue silencio. Mariana relató los detalles de las noches de miedo en las carreteras oscuras, habló del agotamiento de intentar dormir en la cabina,
rodeada de amenazas. Recordó las desapariciones, que casi siempre terminaban como breves notas en los periódicos. Sacó a la luz historias que la mayoría olvidaba. Le dio voz a quienes nunca habían sido escuchados. Miró a los ojos de los diputados, sin prisa. Explicó que Rex, allí a su lado, no era solo compañía, era un símbolo de resistencia y de un coraje compartido. Repitió. No se trataba de quejarse de las malas carreteras, de pedir un aumento en el flete o de discutir tecnologías para rastrear camiones. Se trataba de vidas. Vidas que el simple derecho de viajar acompañado podría proteger. Al final, no se oyó ningún ruido, ni siquiera aplausos protocolarios. Solo el respeto de saber que, con o sin un collar especial, la lucha de Mariana era, ahora, la de todos. La noticia se extendió como un rumor bienvenido en una tarde tranquila en un bar de carretera. El Congreso aprobó la Ley Canina de la Carretera. La nueva legislación lo cambiaba todo para los camioneros y sus perros, otorgando un reconocimiento nacional al trabajo de Rex y de los otros compañeros de cuatro patas. Apenas el diario oficial publicó la norma, Mariana recibió felicitaciones de todas partes. Unos agentes de la Policía Federal de Carreteras aparecieron en una estación de servicio en el interior de Goiás con un regalo inesperado. Un collar oficial, azul con detalles amarillos, con el escudo de la institución grabado. Era un símbolo, pero también significaba que, de ahora en adelante, Rex tenía para todo Brasil un papel reconocido y protegido. Para los conductores, los cambios comenzaron rápidamente. Las empresas empezaron a invertir en entrenamientos para que los perros pudieran ayudar en las labores de vigilancia, y surgieron círculos de conversación en las estaciones de servicio. Mujeres que antes llevaban en el pecho la soledad del miedo, ahora se acercaban a contar sus historias, a mostrar con orgullo a sus compañeros caninos y a compartir consejos sobre cuidados y viajes más seguros. Mariana se dio cuenta de que, poco a poco, las carreteras antes tan desoladas se iban llenando de pequeñas demostraciones de resistencia, cintas de colores en las antenas de los camiones, mensajes de solidaridad pintados en la chapa. El coraje, lentamente, se convertía en un hábito colectivo. La propia relación de Mariana con Rex también adquirió nuevos matices. Si antes eran compañeros inseparables, ahora eran un símbolo de lucha para mucha gente. Donde quiera que paraban, alguien se acercaba para agradecer, pedir una foto, preguntar trucos sobre adiestramiento o contar sobre la aprobación de la nueva ley en algún grupo de conductores. Aquello le llenaba el pecho de orgullo, pero también aumentaba su sentido de la responsabilidad. Sabía que, detrás de cada historia contada, había decenas de voces silenciadas por el miedo. Voces que ella y Rex, juntos, prometieron no ignorar jamás. Aún con el reconocimiento, cada partida era un nuevo comienzo. Mariana cuidaba aún más los detalles. Revisaba las rutas, mantenía un contacto seguro con Jonas y otros aliados. Desde la ventana de la cabina, contemplaba el inmenso Brasil, lleno de desafíos, pero ahora con una certeza renovada. Nunca más estaría sola. Llevaba cicatrices, por supuesto, pero también un lazo antiguo y fuerte con Rex, con sus compañeros, con todos aquellos que, sin el valor para gritar, al menos habían aprendido a confiar de nuevo en la fuerza de la unión. Sin el estruendo de una celebración, pero con respeto y propósito, ella seguía su camino, protegiendo no solo cargas, sino los sueños y las historias de quienes siempre habían vivido al margen de cualquier mapa.